Buenas tardes. A continuación se expone un video de carácter documental donde se presentan aspectos importantes de la historia de la pedagogía en Occidente. Es importante tener en cuenta que la educación tiene su origen en las comunidades primitivas desde que empiezan a organizarse para la supervivencia de la especie y a transmitirse de saberes en pro de ellos. El punto de referencia es cuando el ser humano pasa de nómada a ser sedentario y se ubican en lugares estratégicos para proveer alimentos a la comunidad. En esas comunidades primitivas donde comienza la transmisión de saberes entre sus integrantes, lo más común es que sea de padres a hijos y por tanto surgen las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacer provisiones. La complejidad de la educación se nota cuando empiezan a realizarse cambios de mercancías entre diversos grupos de varios lugares, lo que origina de forma rudimentaria las primeras clases sociales y que marcará el rumbo de la educación en siglos posteriores. La pedagogía es la reflexión de la práctica educativa y producción de nuevas prácticas sustentadas por conocimientos y principios teóricos. ¿Cómo surge y se constituye históricamente el discurso pedagógico? En primer lugar está Grecia, que parte el pensamiento occidental con Sócrates, Platón y Aristóteles. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, la poesía, la estética, la literatura, la gimnasia y la filosofía. Los griegos son los creadores de la primera tentativa de la utilización de la razón para solucionar los problemas a la educación del hombre. El individuo es educado por y para el Estado. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de varias disciplinas tales como la música, la estética, la poesía, la literatura, la gimnasia y la filosofía. En un segundo lugar está la antigua Roma. Allí se dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la organización del gobierno político. Atribuye el interés a la familia. Una característica importante es su practicidad, la inmediata y constante conexión con la vida diaria y sus necesidades. En esta época es donde se establece el papel del maestro-alumno, con Marco Fabio Quintiliano, 2595. Como el principal pedagogo romano, Quintiliano habló de las aptitudes naturales de los niños. La torpeza y las incapacidades son fenómenos raros. Considera que el fin de la educación es la formación del orador. Este tiene que ser un hombre culto y virtuoso, que conoce la verdad y la práctica. Sostiene que la educación debe de empezar antes de los 7 años, a fin de aprovechar la memoria infantil y prefiere la enseñanza colectiva a la individual. Ahora hablaremos de la Edad Media. Este es un término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural ubicado cronológicamente entre la gloria de la Antigüedad clásica y el Renacimiento. En el año 529, la Iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas. En este mismo año se fundó la orden religiosa. En conclusión, la Iglesia cristiana puso una tapadera encima de la filosofía griega. A partir de entonces, los conventos tuvieron el monopolio de la enseñanza, la reflexión y la contemplación. Para los siglos XII y XIII surge la escolástica, pensamiento que tenía como función conciliar las creencias y la razón, la religión y la ciencia. Es en este momento donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios, dando paso a la creación de universidades medievales, donde la Iglesia cambió de rumbo educativo al conferir cierto privilegio facilitando los recursos materiales a cambio de su presencia en las escuelas y la fundación de sus propias universidades. Las principales universidades medievales que se fundaron fueron en Italia, Francia, Praga y Polonia.
En la Edad Media, Carlomagno considera la cultura romano-cristiana como un medio de unificación y empieza a reformar la escuela de palacio bajo las órdenes del monje Alcuino. Quiere que los príncipes y nobles que frecuentan la escuela reciban una formación literaria. Decreta en el año 789 que los párrocos instruyan a todos los niños y jóvenes, sean nobles o plebeyos. En el cuarto lugar tenemos el Renacimiento, que se inspira en la antigüedad clásica y de un renacimiento posterior en el tiempo, que se apoya en la experiencia, en la observación directa del hombre y la naturaleza. En este periodo, la educación es la acción y resultado de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. En este sentido, la educación se divide en física, intelectual, moral, estética y religiosa, entre otras, según la facultad o actividad humana que trata de perfeccionar. En el siglo XVII, la pedagogía de esta época está influida por las dos grandes corrientes filosóficas que surgen en ella, la empírica, representada principalmente por Bacon, y la idealista, fundada por René Descartes. Ninguno escribe directamente sobre educación, pero sus ideas repercuten grandemente en ella. A estas corrientes hay que añadir el efecto del movimiento científico naturalista y crítico que parte del Renacimiento. Esta pedagogía aspira a crear una nueva didáctica, dando normas para el empleo del método en la educación conforme a ciertas reglas. Asimismo, atiende a la individualidad del educando con más insistencia que las épocas anteriores. Finalmente, en el orden moral y social, cultiva el espíritu de tolerancia, de respeto a la personalidad y la fraternidad entre los hombres. En el sexto lugar, la pedagogía contemporánea. Nunca en la historia ha existido un movimiento pedagógico de la riqueza e intensidad que en este tiempo, ni aún en la época de su mayor apogeo, como el Renacimiento y el siglo XVIII, que ha presentado un panorama tan vasto y brillante como el que ofrece el siglo XX. Las corrientes pedagógicas se suceden unas a otras, sus publicaciones se multiplican de un modo asombroso. Ello es debido a varias causas, en parte al resurgimiento en la época actual de los estudios filosóficos y psicológicos, de que se nutre en gran medida la pedagogía, en parte también al desarrollo que ha alcanzado esta por su propio impulso, condensando los esfuerzos de siglos anteriores, y finalmente a la atención que se presta cada vez más a los problemas de la educación. Se puede distinguir en la pedagogía contemporánea las siguientes acciones: pedagogía individual de William James, filósofo pragmatista; la pedagogía psicológica experimental de Edward Claparède; la pedagogía activa de John Dewey, Jean Piaget, Montessori y de Clory; la pedagogía social de Paul Nator, Emile Durkheim; y la pedagogía filosófica de Guillermo Durkheim y Edward Herbert. Estas direcciones podrían reducirse aún más, limitándolas a dos concepciones fundamentales de la educación: una de carácter individual, que pone todo su acento en la vida y desarrollo inmanentes del educando. A ella pertenecerían la pedagogía individual y la psicológica. Otra de carácter objetivo, ultrapersonal, que asigna fines trascendentales a la educación. A ella pertenecerían la pedagogía social y filosófica. Entre ambas se ubica la pedagogía activa.